Amén. Muchas gracias, hermano. Buenos días. Saludos a toda la iglesia en este día tan especial para nosotros, en que nos congregamos para invocar a nuestro Padre Celestial y seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad por medio de su palabra. Le doy gracias al Señor por esto, que me use como instrumento suyo para comunicar su verdad y así también poder darle la gloria y la honra que Él merece, hablando su palabra y recordando esta salvación tan grande que Él obró en favor nuestro, a pesar de nosotros ser enemigos suyos. De la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, el versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Usé este texto como título, hermano, porque esta reflexión tiene que ver con la incapacidad nuestra, del ser humano, de la carne, de ver estas cosas, de valorar que seamos llamados, hermanos, hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. Nosotros que nacemos, ¿no es cierto?, en absoluta tiniebla, hijos del diablo, por causa de nuestros primeros padres que desobedecieron en el Edén, y esa desobediencia, ¿no es cierto?, el pecado pasó a todos los hombres y fuimos por naturaleza, ¿no es cierto?, hechos hijos del diablo. Sin embargo, nuestro Padre Celestial revirtió esta condición nuestra, pagando un precio tan alto, hermanos, por nosotros, que somos nada, y que no podemos ver esto. El hombre por sus propios medios, la humanidad, no puede, no tiene la capacidad de ver este regalo tan grande que Dios dio a la humanidad, que es su Hijo unigénito, santo, inocente, el Verbo de Dios, como lo hemos aprendido en su palabra, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, por ejemplo, cómo Él creó todas las cosas, cómo Dios le dio a Él toda potestad en el cielo y en la tierra, cómo es su Hijo amado de Él, en el cual Él tiene contentamiento y al cual tiene nuevamente hoy día sentado a su diestra, ¿no?, por cuanto cumplió su voluntad hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ensalzó a lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Este Jesucristo crucificado en favor nuestro, hermanos, para no recibir nosotros lo que merecemos. Si hablamos de justicia, si queremos ser justos, la paga nuestra es la muerte. El justo pago que nosotros merecemos es la muerte eterna. Sin embargo, Dios, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, con ese amor eterno que Él nos declara en su palabra, quiso darnos vida en abundancia, vida eterna con Él. Él quiso darnos su gloria, su vida eterna, compartirla con nosotros, que también nosotros fuésemos como ellos, que tuviésemos vida eterna. El título que elegí para esta reflexión, hermanos, es por eso, porque perdemos de vista esto, hermanos. Lamentablemente yo lo veo en la mayoría de la gente, aún, hermanos, yo lo veo en mi propia familia, y me da pena, y le pido a Dios, hermanos, que no perdamos de vista el don que Dios nos ha dado, que no se nos opaque esta verdad tan valiosa. Somos hijos de Dios, hermanos. Tenemos vida eterna. El texto dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Se da cuenta inmediatamente, lo declara Dios acá. El mundo no conoce a Dios, tampoco nosotros lo conocíamos. Esto es un don de Dios, es un milagro que Dios ha operado en nosotros por su pura misericordia. Dice el verso 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Yo, hermanos, leo estas palabras y veo en ellas, hermanos, una bendición que sobrepasa toda la vida mía y de toda la humanidad, en realidad. Sobrepasa esta bendición, hermanos, todo lo que podamos tener en nuestra vida.
todo lo que podamos aprender en nuestra vida, lo que podamos dar en nuestra vida, esta bendición sobrepasa todo, todo, absolutamente todo. Y eso es un gozo, hermanos, que nos llena el alma, el corazón, y nos permite esperar con paciencia el desenlace en el fondo, porque sabemos que vamos a morir de una manera u otra, tarde o temprano. Sabios, necios, ricos y pobres, hermanos, tenemos que morir. Y así como vinimos desnudos, nos iremos también, no llevaremos nada. Por lo tanto, se cumple la escritura que escribió el Espíritu de Dios por medio de Salomón en el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo vanidad, todo cuanto hay en esta vida, hermanos, es temporal. Todo es vanidad, todo es hecho del polvo y todo volverá a ser polvo. Todo se tornará en el mismo polvo. Entonces, conocer, hermanos, esta verdad revierte todo esto. Toda esta vanidad pasa a ser ahora algo eterno, algo que permanece para siempre. Nosotros mismos, que hemos alcanzado esta misericordia de Dios por su gracia, hermanos, volveremos a vivir. No moriremos para siempre. Por causa de este sacrificio de Dios, ¿no es cierto?, de dar a su Hijo unigénito, hermano. De tal manera amó Dios al mundo, hermano, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ver esto, hermanos, poder conocer esta verdad, es un milagro de Dios, el cual hemos alcanzado nosotros por su gracia. Porque esta certeza que Él ha puesto en nuestro corazón nos permite esperar con paciencia todas las cosas, todo lo que se nos presente, y nos consuela de nuestros dolores, de nuestras amarguras, de nuestras enfermedades, angustias. Recordar esto, que lo hace su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, que vamos a volver a vivir en eterna paz, vida eterna con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. De verdad, hermanos, supera toda la angustia de esta vida. Veo con tristeza, hermanos, muchas veces, hasta con llanto, hermanos, la gente se lamenta por las angustias de esta vida, porque de verdad, hermanos, yo encuentro que esta vida es de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Sin embargo, esta verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón nos hace olvidar estos dolores y concentrarnos, hermanos, en lo que está por venir, en lo que estamos esperando, a nuestro Salvador Jesucristo, que de cierto vendrá y nos salvará. Va a redimir nuestros cuerpos de la muerte. Y eso supera largamente todas estas aflicciones, como está escrito. Entonces dice, muy amados, el verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y eso debiera llenar de gozo a todo hombre, a toda criatura. Sin embargo, como está escrito también, no es de todos la fe. Y eso encarece aún más este don que Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros. No es de todos la fe. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice, resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Usted tiene fe, mi hermano, mi hermana, usted tiene fe, que Dios le dio. Yo tengo fe, que Dios me dio. Y yo no soy distinto, ni usted es distinto a la humanidad. Hay en esto, hermanos, una elección eterna de Dios, de antes de crear las cosas, de antes de crear el universo. Hay una elección, una determinación, un propósito
de Dios que trasciende esta creación. Y en esta elección, hermanos, estamos nosotros, que hoy día estamos reunidos acá, escudriñando su palabra, gozándonos en ella. Y fíjense que nos olvidamos de las demás cosas de este mundo nosotros. Nosotros, hermanos, cuando invocamos a nuestro Padre Celestial y nos introducimos en su palabra, escudriñándola, nos olvidamos de la angustia de esta vida, de los dolores de esta vida, y nos transportamos y nos sentimos ya parte de la familia de Dios, de su eternidad, de su vida eterna, de su gloria. Y eso, hermanos, consuela el alma de todas las aflicciones de esta vida y produce un gozo, hermanos, que como dice en la Escritura, acerca de cosas que no se ven, que no son tangibles, que la gente que nos escucha no entiende, no las puede entender porque son cosas que se deben examinar espiritualmente. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, Dios no nos deja sin testimonio. No las puede entender el hombre carnal, hermanos, porque se deben examinar espiritualmente. No se pueden ver, no se pueden creer. Y esa es la diferencia. Nosotros tenemos una certeza, una convicción, eso es la fe, la certeza, y realmente es así, hermano. Es una convicción que te permite superar los momentos difíciles de esta vida, el dolor incluso, hermano, hasta la muerte nuestra, de algún ser querido. Esta palabra, hermano, esta promesa consuela el alma de todas esas cosas, porque volveremos a vivir, volveremos a levantarnos de los muertos, a la semejanza de la gloria de Dios. Uno comprende de esta forma la Escritura, las palabras de Dios, cuando dice que las aflicciones momentáneas, temporales, no se comparan con los bienes venideros que Dios nos dará en aquel día glorioso de la venida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdemos de vista, lamentablemente, por esta carne, ¿no es cierto?, enemiga de Dios, que no cesa de oponerse a que nos gocemos de esta verdad. Dice, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Hermano, ¿cómo hace estas cosas el Señor? ¿Cómo endereza nuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo? A través de esta verdad, hermano, del Evangelio, de la certeza de esta verdad en nuestro corazón. De esa manera, esa es la fuerza, hermanos, el motor que Dios usa es hacer crecer en nosotros esa certeza. Nosotros, por causa de la carne, perdemos de vista estas cosas. Quiero leer Isaías 56:5, que dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Estas palabras tienen un valor para nosotros que sobrepasa esta vida, sobrepasa todo cuanto podamos ver hoy día, todo cuanto podamos alcanzar en esta vida. No es nada comparado con estas palabras, con estas promesas de Dios, y supera todas nuestras angustias. Esta certeza en nuestro corazón nos permite aguardar con gozo el cumplimiento de estas promesas. Sabemos que estas promesas son para todo aquel que cree, pero como acabamos de ver, hermanos, no es para todos. Es un privilegio de algunos. Y eso es lo que a mí me asombra aún más, hermanos, que esto no sea para todos. La gran mayoría de nosotros tenemos hijos, tenemos familia, amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, qué sé yo. Sin embargo, podemos ver con espanto, hermanos, que no es de todos la fe. Y hasta en un mismo hogar,
La Escritura lo dice tan claramente, hermano. Habrán dos en una cama, un matrimonio, hermano. Hasta ese extremo, hermano. Uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en el campo. En fin, eso, hermano, da cuenta de una elección que Dios hizo como quiso Él, porque esto todo obedece al puro propósito de su voluntad, como dice en Efesios, por ejemplo. Ahí en el capítulo 1 de Efesios, yo veo la predestinación, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo determinó que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Usted, hermano y hermana que está hoy día conectada a esta reunión, es un privilegiado, bienaventurado es la palabra correcta. Es un bienaventurado. Y ahí uno se da cuenta cómo es de extraño esto. Porque generalmente, y lo dice la Escritura, que Él escogió lo vil del mundo. Porque mirad, hermano, vuestra vocación. Por ejemplo, el Señor no nos deja sin testimonio. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo, hermano? Me pregunto también yo. Le doy gracias a Dios que quiso hacerlo así. Pero me pregunto, ¿por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano que falleció, por ejemplo? Que según yo, él no creyó. Dios sabe en sus propósitos si fue así o no, pero los árboles se conocen por sus frutos. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Él lo hizo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el amor, por el puro afecto de su voluntad. Y esto, hermanos, sobrepasa toda nuestra trayectoria en esta vida, desde el día 1 de nuestro nacimiento hasta el día que bajemos al sepulcro. Este regalo, hermanos, este don, supera ampliamente toda nuestra existencia. En Romanos, capítulo 8, del verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo le preguntaba ayer a mi esposa, ¿quién es tu hermano primogénito? Nuestro hermano primogénito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Tenemos un hermano mayor que es el Verbo de Dios, el creador de todas las cosas por mandato de su Padre, quien nos rescató, hermano, bajando desde su gloria, naciendo en esta tierra y vino a morir de esa forma, a pagar Él nuestros pecados para que no quedásemos en el sepulcro, sino que estuviésemos con Él eternamente en su gloria. Esto es, hermanos, creer al Evangelio. Es vivir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con nuestro Padre Celestial para siempre en su gloria. No se compara con todo lo que podamos alcanzar en esta vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Padre nuestro. Hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermano. No hay algo semejante, hermanos. No hay nada que se le acerque a esto. Nada supera este regalo de Dios. Sin embargo, por causa de la carne, estamos siempre olvidando esta verdad. Y nos acongojamos y sufrimos y hasta lloramos por las cosas de esta vida. Job dice en capítulo 42, verso 2, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muchas veces llego a esta reflexión en mi casa, en mi familia, porque Dios no ignora, hermano, nuestra situación. No, hermano. Dios no ignora la condición en la que estamos hoy día viviendo. Es más, Él está impuesto de cada temor en nuestro corazón, de cada angustia, de cada aflicción. Él está impuesto absolutamente y puede cambiar esta condición así de un plumazo.
Lo puede hacer, todo Él lo puede hacer. Yo sé que todo lo puedes. Cuando leo esas palabras, yo me tranquilizo, hermano, me tranquilizo. Por ejemplo, en el mismo libro de Job dice, en sus manos está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Estas palabras a mí me hacen descansar y me gustaría que toda mi casa tuviera esta misma confianza. Yo sé que la tienen, han creído, pero muchas veces se pierde de vista y nos cegamos en lo que tenemos, en lo tangible, en lo que vemos, y nos angustiamos, hermano, es por causa de que se pierde de vista lo que somos ahora. Ahora somos hijos de Dios, hermano, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. De otra forma no podríamos verle. En vano, hermanos, nos afligimos y nos angustiamos. El verso 16 del capítulo 8 de Romanos dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, es una herencia. Yo veo cuando algunas personas, hermano, se ganan un premio importante, de esos premios que hay de loterías, de joyas, qué sé yo, premios, sumas de dinero importantísimas, que la gente se alegra mucho. Es verdad, el dinero soluciona muchos problemas, pero te aleja, lamentablemente, de las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Y es una alegría tan temporal. Por algo la Escritura dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Antes haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla corrompe, ni los ladrones minan y hurtan. Porque dice el verso 18 de aquí de Romanos 8, dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Estas cosas tienen cumplimiento, hermanos. Nosotros, si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, estas cosas se van a manifestar en nosotros. Entraremos en la gloria, en la patria celestial. De cierto, estaremos con Él para siempre, eternamente, con nuestro Padre Celestial. No tiene nada que ver con esto que ahora vemos. Esto es una pálida sombra, esta vida, hermanos, una triste sombra de lo que viene, de la vida eterna, de lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios nos ha dado ya. Él lo ha confirmado, lo ha prometido. Es palabra verdadera. Estas palabras, hermanos, son fieles y verdaderas. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Caemos, hermanos, lamentablemente, muchas veces, y eso es por causa de que perdemos de vista esta verdad tan grande, hermano, esta verdad tan sublime. Caemos en la desesperanza y en la angustia, y hasta lloramos muchas veces, hermanos, por cosas que realmente no tienen valor, que serán deshechas, absolutamente todas. En el Salmo 16, verso 8 al 11, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Nosotros, hermanos, somos lo vil del mundo. De ahí eligió el Señor a quienes llevaría a su gloria. Y nos reveló a nosotros esta verdad que escondió de los poderosos.
de los sabios, de los fuertes, de la gente acomodada. Escondió esta verdad de la gran mayoría de esa clase social y la reveló a los pequeñitos. Lo hemos visto muchas veces. Quiero leer San Juan 17, versículos 1 al 9. Dice, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entendemos, ¿no es cierto, hermanos, que no es toda la humanidad, sino solamente aquellos que le dio el Padre. Esta oración es muy emblemática, hermanos, es muy significativa para nosotros, porque nos permite ver el privilegio que nosotros hemos alcanzado, hermanos. Somos muy bienaventurados, como le has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, empero, es la vida eterna, hermanos, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Hermanos, no todos conocen. Y muy pocos, hermanos, son los que conocen a Dios y a Jesucristo, al cual Él envió. Y esa es la vida eterna, hermanos. Conocer esta verdad. Esta verdad no se conoce, hermanos, por capacidad humana. Yo no me voy a cansar de decirlo, aunque lo haya escuchado siempre en nuestras reuniones, hermanos, en nuestras exhortaciones del pastor, de mis hermanos que lo hacen también. Y yo tampoco me cansaré de decirlo. Conocer a Dios, hermanos, es un milagro de Dios único para aquellos que Él eligió en su eternidad con su Hijo, antes de la creación del universo. Y esa es la vida eterna. No hay cosa semejante en toda la creación. Esta, empero, es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual es enviado. Yo no dejo de asombrarme, hermano, cuando converso con las personas y me empiezan a decir, no, si esto es así, esto es asá, y hablan, hermano, de personajes de este mundo, de seres creados, hermanos, que según ellos esa es la vida eterna, eso es, hermanos, que la muerte es parte de la vida, que el pecado no existe. No vale la pena, hermano, hablar de lo que el mundo habla, porque son cosas, pero que a nosotros nos asombra. A uno lo asombra, hermano, porque nosotros hemos recibido una información del cielo, una información celestial, hermano, que de verdad no somos dignos de recibirla, de haberla recibido, pero Dios quiso hacerlo y nos reveló a nosotros esta información tan íntima suya, que uno quisiera, hermano, publicársela a todo el mundo, traspasar esta verdad para que vivan de verdad ellos, para que de verdad tengan vida, no esta vida que no es vida, hermanos, para nosotros que conocemos la vida eterna, en todo caso, porque para las personas que no han conocido a Dios, esta es la vida, esta es la plenitud para ellos. Sin embargo, para nosotros, hermanos, esto es una triste reflejo, una triste sombra de lo que nos espera. Y uno quisiera compartirles a ellos, y lo hacemos, hermanos, de hecho lo hacemos, le comunicamos a mucha gente, uno habla porque arde nuestro corazón, hermanos, tratando de darle a Dios la gloria, de también darle a estas personas esta esperanza tan hermosa, hermanos, pero no la reciben, hermanos, no la pueden recibir porque no les es dado. Y tienen su cabecita, hermanos, llena de basura, de ilusiones vanas, que dan una pena, hermanos, dan tanta tristeza. El fundamento que tienen ellos, hermanos, se deshace solamente con unas cuantas palabras de la Escritura. Ese fundamento queda hecho nada. Pero ellos viven felices, ilusionados. Sigue diciendo el capítulo 17 de San Juan, el verso 4, yo te he glorificado en la tierra. Y maravilloso, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Nos salvó. Está sentado a la diestra del Padre, victorioso. Esa victoria es nuestra también. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, yo con estas palabras que leo acá, yo me lleno de alegría, hermano, me lleno de gozo, a pesar de lo que soy acá. Yo soy como la mayoría de nosotros, de ustedes, personas de esfuerzo, de trabajo, que con mucho esfuerzo logramos vivir esta vida honestamente, para no faltarle a nuestro Padre Celestial, para no pecar contra nuestro prójimo. Uno se gana su pancito en el sudor de su rostro. Pero esta esperanza, hermano, a nosotros nos hace olvidar este trabajo. Como dice el capítulo 11 de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un descanso de verdad, un descanso eterno. Y uno sabe que va envejeciendo, va dificultándose cada vez, a medida que va pasando el tiempo en la vida de una persona, hermanos, cada vez se va haciendo más difícil. Empiezan a pesar los años, el cuerpo, las fuerzas disminuyen, las habilidades, qué sé yo. Pero la certeza, hermanos, va creciendo de que vamos a volver a vivir, pero ya no en esta condición, sino a la semejanza de la gloria del Hijo de Dios. Y eso, hermanos, supera todo esto, lejos. Y por causa de lo mismo que sigo viendo hasta hoy día, recuerdo en el pasado, hermano, el pueblo de Dios. Por ejemplo, quisiera leer en el libro de los Números, en el capítulo 11, versículo 1, dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová. Obvio, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Hermano, Él está impuesto de cada pensamiento nuestro, hasta de la intención más íntima de nuestro corazón. Él la conoce toda. Él conoce nuestros pensamientos, sabe cuando estamos disgustados, cuando estamos faltándole a Él, porque eso es, faltarle a Jehová, hermano, quejarse. Dice, se quejó a oídos de Jehová y oyólo Jehová y enardecióse su furor. Yo veo, hermano, aquí Jehová, hay cosas que le irritan mucho, hermanos, mucho, le irritan demasiado. Estas cosas no le agradan a él. Y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron, hermanos, los hijos de Israel, lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, hermanos, cuando los oprimían, hermanos, los exprimían, esclavos. Dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los pueros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada, sino maná en nuestros ojos. Hermano, yo veo con pena, con tristeza a veces, que uno a veces desea cosas de esta vida mejores en esta vida, desea, no sé, anda a veces triste, porque no tiene algunas cosas que le faltan, qué sé yo, que en realidad son cosas básicas, muchas veces no son lujos ni qué sé yo, pero hermano, yo tengo miedo, yo tengo temor, a mí me preocupa, porque el Señor se entera, pues hermano, Él se da cuenta, Él conoce qué es lo que anhelamos nosotros en nuestro corazón, en qué está puesta nuestra esperanza. Si el Señor dice, no se afanen en el día de mañana, ¿qué van a comer?
o cómo se van a vestir. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será añadido, hermano. Obvio, el Señor se irrita, que nosotros nos aflijamos y nos angustiemos y hasta lloremos, tal vez muchas veces, hermano, porque no alcanzo, no logro tener esto. Me da miedo, hermano, me da miedo, me preocupa eso. Que haya en mi familia muchas veces ese lamento y a lo mejor no tanta preocupación por crecer en el conocimiento de Dios, porque el Señor conoce nuestro corazón, hermano. Y a Él yo veo cómo le irritaban esas cosas, hermano, mataba por centenares. Si esta esperanza, hermano, en nuestro corazón creciera, nos daría lo mismo la forma en que viviéramos en esta vida. No digo que nos quedaríamos tirados ahí esperando que las cosas llegaran por sí solas. No me refiero a eso. Pero no iríamos con tanto dolor, con tanta tristeza, porque tendríamos la certeza muy arraigada en nuestro corazón de que esto se acaba. Es temporal. Esto no va a durar para siempre. Son dolores temporales, momentáneos. Sabemos que lo que en este tiempo se padece, hermanos, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero cuando usted empieza a dejar de estudiar la palabra de Dios, empieza a alejarse de a poco, de escudriñar y de reforzar y de confirmar en su corazón todas estas promesas, hermanos, se empiezan a perder de vista y empieza a ahogarse uno por las necesidades que hay en esta vida. Cuando la palabra, hermanos, le consuela así de un plumazo, consuela esas angustias. El Señor, por ejemplo, dice, y yo estas palabras las paso repitiendo, hermanos, las paso repitiendo en mi entorno porque son de mucho valor. Si vosotros, hermanos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más creen ustedes que nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros también todas las cosas que necesitamos? Hace poco uno de mis hijos me decía, papito, te agradezco tanto que te preocupes tanto por mí, le agradezco tanto que se preocupen tanto por mí, porque me tranquiliza que ustedes siempre están preocupados, que nada me falte, etcétera. Y muy agradecido él es muy agradecido. Y yo le decía, hijo, mira, tú tienes hijos, ¿qué harías tú por tus hijos? Me dijo, yo daría mi vida, papá, por mis hijos. Entonces le dije yo, y yo también, pues hijo, si tú eres mi hijo, yo lo hago de corazón. Mi preocupación por ti es de corazón, hijo. Es porque es lo que yo engendré, yo te amo. No te preocupes, no me agradezcas, hijo, porque eso es así. Fíjate cómo te preocupas tú por tus hijos. Es lo mismo, yo también es así por ti. Pero date cuenta, le digo yo, si tú siendo malo, yo siendo malo, daría hasta mi vida por ti, ¿cuánto más crees tú que tu Padre Celestial hará por ti? Entonces, hermano, es de necios angustiarse y afanarse, hermanos, dormirse tarde pensando cómo lo voy a hacer mañana, cómo aquí, cómo allá. Si nuestro Padre Celestial, hermanos, está impuesto de cada pensamiento nuestro, de cada necesidad. Yo le digo a mi esposa, mira, mijita, ni un peso más, ni un peso menos tendremos que los que Dios nos quiera dar. Eso es absolutamente verdad. Ni un solo peso más, ni un solo peso menos que lo que Dios nos quiera dar. En esta vida, teniendo que comer, teniendo sustento y con qué cubrirnos, ¿no es cierto? Debiéramos estar contentos con eso, gozosos, porque nada hemos traído a este mundo, hermanos, y sin duda nada llevaremos tampoco, nada. No es necesario, hermano. Jesús le dijo en una oportunidad a un hombre muy valiente que se acercó a él y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que fueras. Nuestro Señor Jesucristo, omnisapiente, ¿no es cierto?, le dijo a este hombre, las zorras tienen cavernas, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. O sea, hermano, nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Para vivir esta vida, hermanos,
No necesitamos nada más que lo que Dios nos ha dado. Esta es la reflexión, hermanos, que yo no me canso de hacer. Dice Santiago, capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Los pobres de este mundo, hermano. Pobres, pobres, de verdad, pobres. ¿Qué significa ser pobre? Carente de muchas cosas, pues, hermano, acá en esta vida. Que la gente ostenta, que tu vecino ostenta, qué sé yo, y se sienten importantes. Hermanos, nosotros tenemos una herencia incorruptible y que no se puede contaminar, que está guardada en los cielos. Cuando hablan de la segunda vivienda, por ejemplo, tenemos nosotros una vivienda eterna en los cielos, una morada eterna, no hecha de manos. En Hechos 10, capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, no, mi hermano, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren, ustedes, yo, mi familia, ¿qué vamos a recibir, hermanos? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué le parece, hermano? Perdón de pecados. Usted no puede ser condenado, hermanos, en el día del juicio. Yo no puedo ser condenado en el día del juicio, hermano. Mi pecado ya lo pagó otro. Todos mis pecados los pagó mi Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo de Dios, el Creador de todas las cosas, el juez de vivos y muertos. Quiso Él, por el puro afecto de su voluntad, hermano, morir de esta forma tan horrible que Él murió, para que yo no sea condenado, para que usted no sea condenada, hermana, hermano, para que usted viva con Él eternamente en su gloria. Hermano, si esto no supera los dolores de esta vida, no sé, no hay otra cosa, no hay nada más, hermano. Porque aunque usted alcance todos sus propósitos en esta vida, tarde o temprano va a morir y lo perderá todo. Pero si usted guarda, lo hace Dios, en todo caso, lo sabemos. También nos declara Él esto, que Él es el que lo guarda en nuestro corazón. Si usted guarda en su corazón esta esperanza hasta el último aliento de su vida, hermano, de seguro estará en la gloria de Dios para siempre con Él y con todos los que hemos creído. Yo, hermano, estoy más que pagado. ¿Quién soy yo, hermano, para recibir este regalo de Dios? Perdón de pecados por su nombre. Vida eterna, garantizada, porque el que lo prometió está vivo, sentado a la diestra de su Padre. Y para estas cosas, hermanos, ¿quién es suficiente? Quiero también leer, y ya para ir terminando, hermano, de esta reflexión. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15. Dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El Señor, hermano, la venganza la tiene guardada en su corazón. El Señor va a dar el pago. Sin duda, dará el pago a aquellos que no obedecen al Evangelio. Horrenda cosa, hermanos, es caer en las manos del Dios vivo. Para Dios somos buen olor
de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y el capítulo 3, los primeros versículos, hermano, dice, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. Terminar, hermanos, con estas palabras que dice el capítulo 52 de Isaías, versículos 6 al 10. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Gracias, don Oscar, por recordar nuestras palabras. Voy a dejar a nuestro pastor. ¿Tiene algún comentario? Sí, hemos estudiado textos relativos a la soberanía del Señor, como Él nos escoge por gracia, por medio de revelarnos el Evangelio en nuestros corazones, no porque nosotros lo busquemos, sino porque Él lo ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Él lleva una obra en nosotros, de mantenernos siempre convencidos de la fe que hemos recibido. Filipenses 1:6 dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él lo llevará a término, no va a quedar esto inconcluso, sino que nos va a llevar este intento de Dios a entrar por las puertas de la ciudad celestial y hasta el mismo trono de Dios para adorarle con la gran multitud, como dice Apocalipsis. Y también en Romanos dice algo parecido, en el capítulo 8, verso 9, dice, porque a los que antes conoció también predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hemos alcanzado la categoría de hermanos de Cristo, porque Él nos quiso redimir y dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Cómo no hemos de amar al Señor por esto? No hay amor más grande que alguien ponga su vida por su prójimo. Y eso hizo el Señor, muriendo no por gente digna, sino por pecadores como nosotros. Así que para esto honra y gloria, y muy agradecido también a nuestro hermano por la exhortación.